Soy Ismael. Y yo, Caterine, Hoy presentaremos la historia del Estado y su influencia en el derecho. Antes de empezar, conozcamos qué es el Estado, qué es el derecho. El Estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. Goza de autonomía interna y soberana. Esta última está a manos del pueblo. En términos como los jurídicos y sociales, un Estado es la manera de organización o forma de la sociedad, del establecimiento de las normas de la humanidad y de su gobierno. Con el fin de lograr un bien común, el Estado es la unidad fundamental jurídica de las personas que forman un pueblo que vive para el mandato de una ley. El objetivo del Estado no es solo evitar la injusticia o la inestabilidad económica, sino más bien permitir al menos a algunos ciudadanos la posibilidad de vivir una buena vida. La definición más usada es la del jurista francés Andrés Hariu. En una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. El derecho. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es decir, según la clásica concepción que se desprende de la disciplina que nos compete, el derecho sería el conjunto de normas generales que se dictan para solucionar cualquier conflicto de relevancia jurídica, con el fin de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad y de estos con el Estado. Algunas definiciones de autores. El origen del Estado. Yo creo que el origen del Estado descansa en el hecho de que cada individuo se basta a sí mismo, sino que carece de muchas cosas. Cada individuo trata de entenderse con otro y luego con otro, y de la multiplicidad de necesidades surge la unión de muchos en una misma morada. A esta forma de residencia en común la hemos llamado polis. No hay Estado perfecto, si no está constituido por los hombres perfectos, y no hay hombre perfecto sin una vida política, con instituciones que le permitan perfeccionarse. La política forma parte de la ética. Ese Estado, en consecuencia, tiene un fin eminentemente moral y educativo. El Estado ideal se debe componer en tres clases. La estructura económica del Estado reposa en las clases de comerciantes, la seguridad en los militares y el liderazgo político es asumido por los reyes filósofos. La clase de una persona viene determinada por un proceso educativo que empieza en el nacimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el máximo grado de educación compatible con sus intereses y habilidades. Entonces, el Estado ideal se debe fundamentar en la justicia. Un Estado justo es el que viene impuesto por la idea del bien. Esto solo será posible si los gobernantes son sabios, esto es, filósofos que hayan logrado penetrar en el mundo de las ideas. La idea del bien debe guiarse al Estado y al individuo. Los ciudadanos serán felices si son gobernados por las personas más sabias y justas. Solo la persona bien instruida sabrá anteponer el bien de la razón, el bien del alma al del cuerpo. El saber de lo que en verdad es importante, que es lo justo, que es el bien y el mal. No deben dejarse en manos de cualquiera. Solo el filósofo podrá responder adecuadamente a tales preguntas. Yo creo que el Estado existe por naturaleza y por tanto es anterior al hombre.
no por ser autosuficiente, y solo podrá serlo respecto al todo. En cuanto a su relación con las demás partes, complementando su expresión al decir, en base a su sum politicum, que quien no convive con los demás en una comunidad, o es una bestia o es un dios. Concibo al Estado como una comunidad de iguales, que aspira a la mejor vida posible, una especie de ser natural que no surge como fruto de un pacto o acuerdo, sino que tiene raíces en su naturaleza de las cosas. El hombre es un animal social que desarrolla sus fines en el seno de una comunidad. La política del hombre se explica por su capacidad de lenguaje, único instrumento capaz de crear una memoria colectiva y un conjunto de leyes que diferencia lo permitido de lo prohibido. Creo que ningún Estado debe tener ni 100.000 ciudadanos. La complejidad para estudiar el concepto radica en que este puede ser analizado desde la historia de las instituciones políticas o desde la historia de las doctrinas. Un ordenamiento jurídico que tiene como finalidad ejercer el poder soberano sobre un determinado territorio y al que están subordinados de forma necesaria a los individuos que le pertenecen. El Estado surgió desde la antigüedad, con la disolución de la comunidad primitiva, basada en vínculos de parentesco y la aparición de la civilización y sus diversas formas de dominación política. Es únicamente producto de la modernidad y del estado particular de organización política, que se derivó del declive de las organizaciones políticas medievales, donde al principio se establecen monarquías absolutas y después se dio paso a organizaciones delimitadas por el derecho y la división de poderes. Un Estado debe consistir en un ordenamiento u organización política permanente que garantice la paz a los habitantes de una nación. Este debe encargarse de las necesidades de sus miembros y del mantenimiento de un orden social. La base debe ser el sostenimiento del poder, que le permita a un individuo gobernar sobre los demás con inteligencia y astucia. Los elementos del Estado son el pueblo, el territorio y el poder. La comunidad de un Estado está conformada por dos espíritus contrapuestos, el del pueblo, la gente común, y el de los grandes o los que quieren gobernar al pueblo. Debido a ello, es necesaria la existencia de una república bien organizada, que permita a ambos espíritus participar al momento de tomar decisiones, con el fin de llegar a evitar cualquier tipo de conflicto político dentro del mismo Estado. Yo digo que el derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. La ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza y tiene una aplicación universal e inimputable. Mediante sus mandamientos nos insta a obrar debidamente y mediante sus prohibiciones nos evita obrar mal. El derecho se reduce a regular las acciones externas de los hombres y a hacer posible su coexistencia. El derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, lo que significa un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. Ahora que conocemos las definiciones del Estado y derecho, pasamos a conocer la historia y evolución del Estado y qué influencia tuvo en el derecho. Evolución del Estado. En las grandes culturas antiguas, principalmente en Egipto y Grecia, existieron formas de gobierno muy importantes y poderosas, pero muy distintas a las que hoy consideramos Estado. El poder era ejercido por quienes obtenían una combinación de talento personal,
y acumulación de fuerza social en un momento determinado. El gobierno se modelaba en función de las características personales del gobernante, y normalmente, cuando éste era cambiado, se modificaban buena cantidad de las reglas existentes. No existía la idea de un gran gobierno, que abarcara extensos territorios, más bien eran gobiernos de ciudades, las llamadas ciudades-estado, en las que las autoridades regían el centro poblado y en una zona aledaña a él, dejando como tierra a nadie. Imperio Romano. Los historiadores han dicho que su estructura política, aunque varió muchísimas veces a lo largo de sus 10 siglos de existencia, trataba más de alianzas o sojuzgamientos de ciudades y pueblos, que de un gran aparato político que cubriera todas las regiones con la totalidad y exclusividad de poderes, que hoy pretende cualquier estado moderno, y que hasta hace poco tuvieron las metrópolis coloniales, como por ejemplo España. El pueblo vivía al margen de la autoridad gubernativa en varios aspectos de la vida. La historia tal como ha sido hecha y enseñada nos induce a pensar que el gobierno, en aquellos tiempos, era omnipresente. Tenemos al Estado romano, al cual lo conocemos como un modelo político que se originó durante los periodos de su historia: monarquía, república e imperio. En estos tres periodos se formaron, desarrollaron y evolucionaron las principales ideas políticas que contribuyeron el Estado romano y lo convirtieron en un modelo para el mundo, así también como sus aportes en el derecho, ya que en Roma el derecho era el sistema legal romano que principalmente tenía dos tipos de derecho: jus civile y el jus gentium. En Roma, como en toda sociedad, era necesario regular la propiedad, establecer normas y saber castigar a quienes se infringían la ley, las cuales se constituyeron en normas que seguíamos tomando en cuenta para la actualidad. El pueblo vivía al margen de la autoridad gubernativa en varios aspectos de la vida. La historia tal como ha sido hecha y enseñada nos induce a pensar que el gobierno en aquellos tiempos era omnipresente. Pero, bien visto, ello ocurre porque la historia es de los personajes y sus principales instituciones políticas. La historia de la inmensa mayoría de las poblaciones nos hablaría de la lejanía y muchas veces de la ignorancia que estas personas tenían de lo que se discutía en las ágoras. Poco de ello les tocaba a los campesinos, como no fuesen las levas para los ejércitos, los tributos y las requisas de alimentos para favorecer las campañas militares o el lujo de las cortes. En lo demás, se acomodaban sus costumbres, tenían sus propias organizaciones pueblerinas y se regían por ellas. Esto quiere decir que en aquel entonces, salvo aspectos muy específicos de la vida, un amplio campo de la regulación de las relaciones sociales estaba regido por lo consuetudinario, es decir, por las costumbres no dictadas por ninguna autoridad, sino creadas en el constante hacer de los pueblos. Podemos así distinguir entre gobierno y Estado. Gobierno hubo siempre, hasta en las sociedades menos evolucionadas, pero esa capacidad de mando, normalmente basada en la simple fuerza y por lo tanto volátil, no es equivalente al Estado contemporáneo, en el cual, por más defectos y debilidades que existían, hay ciertos órganos, principios y normas que trascienden en cada gobierno y muchas veces a cada época. El derecho, por otro lado, habría sufrido pocas transformaciones en este proceso y seguía siendo la unión de costumbres, normas legisladas, derecho canónico y revoluciones de tribunales, además de las teorías del derecho romano que ya conocemos. En conjunto, este derecho tenía fuertes resabios de los principios que regían el antiguo régimen y era en mucho incompatible con los nuevos principios de libertad, igualdad ante la ley y democracia que se abrían camino al paso de la revolución liberal.
Esto era un problema, pues un derecho confuso que no tenía normas compatibles con los nuevos principios revolucionarios y gobiernos que requerían consolidar su poder en virtud de las nuevas reglas jurídico-políticas de organización del Estado necesitaban una solución. Fueron dos situaciones que confluyeron hacia una solución única para ambas. Una de ellas fue los nuevos gobiernos de los estados que debían dictar las normas fundamentales del derecho y hacerlas obedecer, no ya por su antigüedad ni por su aceptación constitucionaria, sino porque emanaban del poder del Estado. De esta manera, el derecho se sintetiza y el Estado controla el poder de sus mandatos. Dos tipos de instrumentos legales aparecieron en base a este propósito: las constituciones, que establecían los derechos de las personas y la organización del Estado, y la legislación, entre las que se cuentan los grandes códigos legislativos, destacando entre estos el Código francés de 1804, que a su vez parte de una codificación más extensa hecha por Napoleón Bonaparte. La legislación. Napoleón Bonaparte toma el poder en Francia justo al terminar el siglo XVIII y entre sus muchas obras de gobierno remota los esfuerzos que ciertos juristas habían hecho en años anteriores por sintetizar el derecho francés. Así, en 1804 promulga el Código Civil francés o Código de Napoleón, que con varias modificaciones es el que rige aún en Francia. 21 de marzo de 1804 se ha publicado el Código Civil francés. Este código es muy importante. Gracias a este código se consolidan muchas de nuestras leyes surgidas a partir de la Revolución. Nos va a dar una estabilidad jurídica y legal. Esto va a ser necesario para dar la estabilidad social tras el turbulento periodo post-revolución. También es relevante porque consolida jurídicamente la evolución de nuestro antiguo régimen. Elimina la división de la sociedad en estamentos, los privilegios jurídicos en función del testamento permanente y elimina definitivamente el feudalismo. La ley debe ser escrita y estar expresamente muy clara para todo ciudadano. Con este código habrá justicia para todos los ciudadanos, la individualidad de la propiedad, la libertad del trabajo, la separación de los tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Como ejemplo de todo lo que les estoy hablando, el artículo 8 nos va a ayudar. Todo francés gozará de los derechos civiles. Es decir, todos los franceses son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Quiero recalcar que este código está influenciado por el Código de Justiniano. El Código Civil francés no solo tiene el mérito de ser la primera gran obra sistemática de codificación del derecho civil de una nación, sino además el de incorporar creativamente en su texto los grandes principios liberales, como el derecho de personas, de familia, de sucesiones, de contratación y la misma propiedad privada, que adquieren connotaciones distintas a las que habían tenido previamente. Además, simbolizan en el texto francés lo que la burguesía revolucionaria de entonces había anhelado como modelo de estructura social y por lo cual había hecho la revolución. El derecho, los valores revolucionarios y sus principales concepciones estaban todos reunidos en el código y por tanto este pasó a ser la síntesis del derecho civil. Es famosa la frase que decía: Yo no conozco el derecho civil, yo conozco el Código de Napoleón. El Código de Napoleón fue impuesto durante su imperio a todos los territorios europeos ganados, produciendo grandes transformaciones en lo que a supresión de privilegios aristocráticos y diferencia de las personas frente a la ley se refiere. Es más, generó de inmediato la imitación en otros lugares.
Durante todo el siglo XIX, esta tarea era hecha privilegiadamente por el órgano legislativo, en la medida que era nominado mediante el sistema de democracia representativa. El órgano legislativo era así el representante más cabal de la nación. Como dato curioso, también se le llamaba Parlamento, Congreso, Asamblea, Cortes, etc., según cada país, pero con identidad de concepto. Frente a él, el Poder Ejecutivo aparecía como un ejecutor de las tareas de gobierno y administración, sometido siempre a la ley. Esto podría explicarse por dos razones. La primera, que el Estado, aunque se había desarrollado considerablemente en relación a los siglos anteriores, era aún incipiente, y según la teoría predominante, más que promotor e interventor en la vida social y económica, debía ser el garante de que la libre iniciativa se desarrollara por las personas en igualdad de condiciones. Por ello, no asumió aún la variada gama de funciones, regulación e iniciativas que tenían actualmente, siendo en consecuencia mucho más reducidos que hoy. La segunda razón de que el Poder Ejecutivo no tuviera un rol mayor es que durante el siglo XIX la mayoría de los estados europeos tenía una organización monárquica en la que el rey no tenía un origen democrático, y por la resistencia existente frente al antiguo régimen se recortaba intencionalmente su poder de decisión política. El Estado policía, que es esta particular concepción del Estado liberal, imperó hasta entrando al siglo XX. La Primera Guerra Mundial y a su turno para América Latina la Revolución Mexicana removieron los cimientos del Estado, produciendo una acelerada transformación de muchas monarquías en repúblicas e introduciendo la concepción de que el Estado no debía ser solamente un garante de libertad e igualdad de juego de las personas en la sociedad, sino que debía promover el bienestar con medidas reformistas y asumiendo el rol de promotor de la prestación de servicios. Sin embargo, a partir de la Gran Depresión de 1929 y sus secuelas posteriores, se desarrolló y asentó la idea del Estado reformador y promotor de servicios. A partir de allí, el Poder Ejecutivo empezó a crecer considerablemente. La obra pública, la seguridad social, los beneficios a los más desposeídos, entre otros, hicieron necesario ampliar la capacidad de operación y ejecución del Estado mediante dependencias administrativas, instituciones y empresas públicas. Se llegó así a lo que se llama Estado Social de Derecho. Poco a poco, todo este inmenso aparato administrativo de ejecución necesitó dictar normas generales para organizar sus actividades. Entonces, de un lado, el Poder Ejecutivo fue dictando cantidad creciente de reglamentos, decretos y resoluciones, y de otro, el órgano legislativo empezó a ser sobrepasado, porque su estructura compleja y numerosa era incapaz de producir todas las normas necesarias y urgentes bajo la forma de leyes. Así ocurrió que el Poder Ejecutivo empezó a producir derecho masivamente. Primero, asumió el rol de dictar reglamentos, decretos y resoluciones en observancia y sin transgredir las leyes del legislativo. Con posterioridad se vio en muchos casos en necesidad de que el mismo Poder Ejecutivo pudiera dictar normas con rango de ley por la mayor efectividad que tenía en esta materia, y por tanto apareció la institución de la legislación delegada, según la cual el órgano legislativo puede delegar el dictado de normas con rango de ley en el Poder Ejecutivo. A partir de la década de 1980, una corriente de pensamiento llamada neoliberalismo ha cuestionado al estado de servicios, fundamentalmente porque lo considera costoso e ineficiente. En base a esta nueva concepción, se ha privatizado muchos de los servicios que antes eran públicos. Sin embargo, aún con esta transformación reciente, el Poder Ejecutivo es siempre grande y realiza muchas acciones que no tenía a su cargo hace un siglo. Así, llegamos a la concepción actual del Estado y del derecho, que, dato curioso, en el Perú se consolida durante la segunda mitad del siglo XX. Actualmente tenemos a un poder legislativo que tiene la atribución de dictar las leyes y que retiene su antigua atribución de controlar políticamente al Poder Ejecutivo mediante la investigación de sus actos y la eventual arma de la censura ministerial.
También a un poder ejecutivo grande, con buena parte de la administración pública bajo su mando y con creciente capacidad de dictar normas jurídicas mediante reglamentos, decretos y resoluciones. Y a un poder judicial que tiene también desde antiguo la atribución de resolver los conflictos en nombre del Estado mediante las resoluciones judiciales, las más conocidas que son las sentencias. Constitución. El paso del antiguo régimen hacia el Estado liberal y la posterior evolución interna de este fue formalizándose poco a poco en las constituciones. Originalmente, Constitución viene de constituir el Estado. Es así el instrumento legislativo merced al cual se organiza el nuevo tipo de Estado, señalándose en sus artículos los principales cambios que ocurren en relación a la situación previa, en materia de derechos de las personas y de la estructura, conformación y funciones de los órganos del Estado. En un principio, la Constitución fue la manera de organizar al Estado, pero con la formalización creciente del derecho, aparece la necesidad de dar a la Constitución el rango de norma jurídica suprema. La idea es correcta, desde que en la Constitución se establece quiénes producen el derecho, en base a qué principios y con cuáles formalidades. Siglo XIX. A lo largo del siglo XIX, el derecho pasa a ser presidido por la Constitución Política del Estado, y producto de dicha concepción es que los Estados Unidos de América desarrollan el principio de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. Tal como hemos visto oportunamente, evidentemente, este principio no era claramente compatible en sus orígenes con aquel otro según el cual el órgano legislativo representaba a la nación y por tanto actuaba en nombre de ella con pleno poder. Esto produjo el decantamiento progresivo de otro concepto también instalado sólidamente en la teoría del Estado, el poder constituyente. El poder constituyente es tributario actual de la vieja teoría del contrato social, según la cual las personas hacen un pacto para pasar a vivir en sociedad desde su estado de naturaleza anterior, estableciendo las normas a las cuales se atendrá en lo sucesivo su interacción dentro del todo social. Una vez establecidas estas normas, regulan todos sus actos. Son, por así decirlo, las reglas del juego que no deben ser incumplidas por nadie. El poder constituyente reside en el pueblo, el cual, dentro de la concepción democrática, es el soberano dentro del Estado y se ejercita con formalidades especiales. Su resultado es la Constitución, cuerpo normativo que en adelante solo puede ser modificado en principio por una decisión colectiva y especial de todas las personas que componen la sociedad. Poder constituyente y poder constituido. Se hace entonces una distinción que, si bien es indiscutible en términos absolutos en la teoría, es clara para expresar lo que buscamos en esta parte: poder constituyente y poderes constituidos. El poder constituyente es máximo, se ejercita por el pueblo para organizar el Estado y produce la Constitución. Los poderes constituidos están sometidos al poder constituyente y se ejercitan en observancia de las reglas constitucionales que los fundamentan. Estos poderes constituidos son también conocidos como funciones del Estado y son la legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional. Resumen de aportes a la conformación del Estado hasta inicios del siglo XIX.
Después de haber sido considerada negativa durante siglos, la democracia empieza a ganar el lugar preponderante que hoy tiene como principio rector de la organización política. A su concepción contribuyen especialmente las obras de Rousseau y Sieyès a través de la Revolución Francesa, desembocando hacia la concepción de la democracia representativa. El poder político debe ser ejercido por el pueblo, que es el único y verdadero soberano. La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable. Consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa. Es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada. Definitivamente, todo la ley que el pueblo en persona no ratifica es nula. El gobierno representativo es producto de la evolución histórica de los estados modernos. Para que en un pueblo pueda darse una constitución, requiere del mecanismo de la representación. La comunidad necesita de una voluntad común. Esta voluntad debe necesariamente expresarse mediante la representación. El poder del Estado debe distribuirse entre diversos órganos, llamados legislativo, ejecutivo y judicial, que asumen distintas características en cada lugar, pero que en conjunto se van constituyendo en la forma predominante de organización del Estado. Tengo la capacidad de dictar normas jurídicas mediante reglamentos, decretos y resoluciones. Tengo la atribución de dictar las leyes y de controlar políticamente el Poder Ejecutivo mediante la investigación de sus actos. Tengo la atribución de resolver los conflictos en nombre del Estado mediante resoluciones judiciales. Se reconoce que ciertos principios como la libertad y la igualdad ante la ley deben ser garantizados a las personas. Así aparecen las declaraciones de estos derechos y se desarrollan a través de las constituciones. Como ejemplo, la primera Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. Hoy, 25 de mayo de 1787, nos encontramos reunidos para resolver los problemas del gobierno de los Estados Unidos. Mediante esta convención, declaramos la creación de la Constitución de los Estados Unidos, siendo un 17 de septiembre de 1787. Bueno, compañeros, vamos a realizar algunas preguntas con respecto a lo que han venido escuchando. Si te las sabes, puedes participar escribiendo mediante el chat de la videoconferencia. El paso del antiguo régimen hacia el Estado liberal y una posterior evolución interna, ¿en dónde se fue formalizando? Dos tipos de instrumentos legales aparecieron. ¿Cuáles fueron? ¿En qué año se firmó la primera Constitución de los Estados Unidos de América?